durante más de 1000 años. Las montañas del norte de Perú han guardado un secreto tan grande, tan antiguo y tan bien protegido, que incluso hoy muchos arqueólogos se niegan a creer que sea real, porque entre la niebla perpetua de los Andes existe un lugar donde las reglas de la historia simplemente no encajan, un lugar donde murallas imposibles desafían toda lógica, donde momias perfectamente conservadas parecen dormir, y donde estructuras que jamás debieron existir revelan una civilización adelantada siglos a su época. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Qué pensarías si te dijera que no hemos descubierto ni el 10% de lo que realmente ocultan estas montañas? En lo alto, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, se alza la ciudadela de Cuélap, una fortaleza tan gigantesca que muchos la llaman el Machu Picchu antes de Machu Picchu. Las murallas miden más de 20 metros de altura. Los muros pesan toneladas. Y lo más inquietante, no sabemos cómo lograron construirlas en un terreno tan extremo. Piensa en esto. ¿Cómo levantó una civilización supuestamente menor una megaestructura que rivaliza con cualquier construcción del mundo antiguo? Mientras te haces esa pregunta, recuerda este detalle. Los antiguos Chachapoya no se llamaban a sí mismos los guerreros de las nubes por simple poesía. Ellos vivían, literalmente, en lugares que nadie más se atrevía a habitar. Y como pronto descubrirás, tal vez lo hicieron para ocultar algo. Durante décadas, Cuélap fue un misterio casi intocado, hasta que las investigaciones modernas revelaron algo que cambiaría todo para siempre. Primero llegó la sorpresa: más de 3000 estructuras arqueológicas ocultas bajo la vegetación. Miles, no cientos. Entonces los arqueólogos comprendieron que Cuélap no era una fortaleza militar. Era una metrópolis colosal, una ciudad viva, organizada y compleja. Pero lo más impactante estaba bajo tierra. Imagina esto: los investigadores usan tecnología de radar y detectan vacíos enormes bajo la fortaleza principal. Espacios profundos, largos, interconectados. Al excavar, descubren una necrópolis subterránea que se extiende por kilómetros. Momias perfectamente preservadas. Tejidos, cabello, expresiones faciales intactas. Más de 500 años después, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero aquí viene la pregunta clave que quiero que respondas mentalmente. ¿Qué tipo de civilización entierra a sus muertos en cámaras subterráneas inaccesibles y luego construye una fortaleza gigantesca encima, como si quisieran ocultarlos para siempre? Los cuerpos estaban posicionados en forma fetal, rodeados de ofrendas, herramientas finas, metales preciosos. Muchos de ellos eran personas de rango alto, quizá líderes espirituales o gobernantes. Y aún así, nada podía preparar a los arqueólogos para lo que descubrirían a continuación. En los acantilados cercanos, los investigadores localizaron los sarcófagos de Carajía, figuras antropomorfas inmensas, mirando eternamente hacia el horizonte. Acceder a ellos era prácticamente imposible, pero cuando lo lograron, encontraron algo que encendió todos los debates del mundo académico. Restos humanos que superaban los 2 metros de altura. Individuos enormes, físicamente distintos, perfectamente conservados y enterrados, con símbolos que nadie ha podido descifrar del todo. Aquí es donde tu mente empieza a cuestionar todo. ¿Eran realmente humanos? ¿O eran una casta especial entre los Chachapoya? O quizá algo más. Los antiguos relatos hablan de seres protectores gigantes, guardianes de las montañas que vivían en equilibrio con los espíritus de la naturaleza. Y ahora, esos relatos parecen no ser simples leyendas. Pero escucha esto: las pinturas, los relieves y los símbolos hallados en estos sarcófagos coinciden con constelaciones. Y esto nos lleva al descubrimiento más sorprendente de todos.
Hace apenas unos meses, un hallazgo casual desató uno de los mayores debates arqueológicos del continente. Un observatorio astronómico completo, oculto en la cima de Cuelap. Ventanas perfectamente alineadas con constelaciones. Aberturas señalando solsticios y equinoccios. Un sistema astronómico tan preciso que rivaliza con el de civilizaciones como los mayas o los incas. Esto confirma algo que cambia todo. Los Chachapoya no eran simplemente guerreros o constructores. Eran astrónomos, ingenieros, arquitectos y místicos de un nivel científico que jamás imaginamos. Pero entonces, ¿por qué desaparecieron? Las últimas excavaciones revelaron habitaciones selladas con pertenencias intactas, como si la ciudad hubiera sido abandonada de un día para otro, como si alguien hubiera dicho, «Nos vamos ya, pero volveremos», pero nunca volvieron. Los análisis de carbono 14 señalan que la evacuación ocurrió entre 1535 y 1540, exactamente cuando los españoles llegaron a la región. Pero hay algo que nadie logra explicar. No hay señales de batalla, no hay incendios, no hay destrucción, solo silencio, como si se hubieran desvanecido. Y ahora llegamos a la pregunta que lo cambia todo. ¿Crees que realmente abandonaron la ciudad voluntariamente? ¿O crees que protegían algo que aún no hemos descubierto? Porque si algo nos han enseñado estas montañas, es que cada vez que excavamos, aparece algo que jamás debería haber sido encontrado. Y tengo la sensación de que los mayores secretos todavía están ahí fuera. A pesar de todos estos descubrimientos, hay algo que sigue desconcertando a los arqueólogos modernos. Las evidencias de estructuras que no corresponden a ninguna técnica constructiva conocida en los Andes. Durante las últimas inspecciones, los investigadores encontraron, muy por debajo de una de las plataformas principales, muros perfectamente alineados y piedra tallada con una precisión milimétrica, casi imposible de lograr con herramientas tradicionales de la época. Lo más enigmático es que estos bloques presentan marcas de corte extremadamente finas, similares a las que dejaría un instrumento metálico avanzado, pero no existe registro de que los Chachapoya tuvieran acceso a esa tecnología. Algunos expertos sugieren que podría tratarse de una fase constructiva mucho más antigua, perteneciente a una cultura previa y desconocida que habría dejado sus cimientos en la montaña siglos antes de la llegada de los Chachapoya. Otros plantean una hipótesis aún más inquietante. ¿Y si Cuelap no fue construida desde cero por una sola civilización, sino que fue ocupada, adaptada y ampliada a lo largo de milenios por diferentes pueblos que hoy ni siquiera están identificados? Imagina lo que implicaría eso. Una ciudadela palimpsesto, donde cada capa revela una cultura distinta, un fragmento de historia perdido y, quizás, un origen que aún no comprendemos. Ahora la gran pregunta es, ¿quién fue realmente la primera civilización que tocó estas montañas? ¿Eran los verdaderos constructores de Cuelap? ¿O solo dejamos ver la superficie de algo mucho más antiguo?